quiero hablar de la Virgen, voy a hablar del segundo pilar que nosotros tenemos en nuestra comunidad, la devoción a la Santísima Virgen María. Y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, miren, ¿cuáles son los tres pilares que tenemos nosotros? Primero, pero devoción a la Eucaristía. El segundo pilar, devoción a la Virgen María. Y el tercer pilar, obediencia al Papa. Los de San Lorenzo, eso es pregunta de examen, ojo pues. Resulta y sucede que el segundo pilar que nosotros tenemos es el pilar de la devoción a la Santísima Virgen María. Incluso a nosotros se nos conoce más que de pronto por ser devotos de la Eucaristía, más que por ser devotos de la Eucaristía, a nosotros nos conocen como los marianos, como los lazos marianos, ¿sí o no? Que nos dicen siempre por ahí. Oiga, hasta en las noticias, ¿se dieron cuenta? En lo de Mocoa, en Caracol, que lazos marianos. No. Mejor dicho, más bautizados que un berraco. Pero bueno, ahí colocaron pues lazos de amor mariano. Pero a nosotros se nos reconoce mucho, ¿por qué? Por la devoción a la Virgen María. Y eso es algo fundamental en el misionero. Ojo, incluso a nosotros nos preguntan, ¿cuál es nuestra espiritualidad? Y nosotros tenemos que responder, nuestra espiritualidad es mariana. Porque nuestra espiritualidad, ¿cuál es? La consagración. Punto. Eso es todo. Entonces yo quiero hablarles un poquitico de ese tema. Resulta y sucede que cuando nosotros hablamos que tenemos una devoción a la Virgen María, yo siempre he hablado que la tenemos en dos aspectos. Pueden haber muchos más, lógicamente, pero hay dos aspectos que son principales, que son fundamentales en la vida de todo misionero. Un misionero de lazos de amor mariano, primero, es devoto del Santo Rosario. O sea, la devoción al Santo Rosario en nosotros debe ser algo primordial. Es por eso que cuando estamos en San Lorenzo, a nosotros se nos exige, oiga, para pasar de San Lorenzo a misión, se nos exige que seamos devotos del Santo Rosario. Yo tengo, es el trabajo que yo hago todos los lunes, yo dicto San Lorenzo con mi esposa, y una de las preguntas que yo hago al final en el examen, yo coloco las prácticas. Y cuando a mí un misionero o un aspirante me responde que no reza el rosario todos los días, repite. Porque el examen final, ya no hay misericordia, ya llegó el tiempo de la justicia. Bueno, entonces, cuando a mí un misionero o un aspirante me dice que no reza el rosario todos los días, yo lo freno. Puede que no lo coloque a repetir toda la vida, pero sí, venga, vamos a trabajar. Empieza a orar todos los días el rosario. ¿Por qué? Porque nosotros como misioneros, en la batalla que tenemos, es el arma con la cual nos podemos defender. El arma que todo misionero puede hacer y practicar. Porque resulta y sucede que no todos pueden ir a la Eucaristía todos los días. Algunos de pronto por el trabajo no pueden ir, porque madrugan mucho a trabajar, salen muy tarde, no les da el tiempo, en fin. Porque de pronto estaban saliendo de viaje o están enfermos, no pueden salir de la casa, pero el rosario, estoy enfermo o aliviado, estoy trabajando o descansando, estoy encerrado en la casa o en la calle. O sea, el rosario no tiene excusa para no hacerse, no hay excusa. Entonces lógicamente el rosario, misioneros, si yo soy un misionero que constantemente no rezo el rosario, debería de preguntarme, oiga, pero qué peligro, porque estoy en una batalla y no tengo arma para defenderme, no tengo arma. Pero no quisiera detenerme hoy en el Santo Rosario, vamos a ir más allá. La otra parte que nosotros trabajamos en la devoción a la Virgen María se llama la consagración total a Jesús por María. La consagración total. Y resulta y sucede que para ser misioneros uno debe ser una persona consagrada. David, ¿y eso de dónde salió? ¿Y por qué? Miren, les cuento una historia. Lazos de Amor Mariano Bogotá
Para los que de pronto no saben, Bogotá es una ciudad 4 veces más grande que Medellín. Cuando yo comencé en Lazos, nosotros nos manteníamos viajando entre Bogotá y Cali. Ese era el apostolado de nosotros. Nosotros ni trabajábamos casi, porque nosotros nos íbamos en particular jueves o viernes a dictar retiros, y si acababa el retiro nos veníamos el domingo en la noche o nos madrugábamos el lunes, y si nos veníamos el lunes nos quedábamos paseando, bueno, en fin. El hecho es que cuando nosotros empezamos a ir a Bogotá, íbamos de acá de Medellín 5 misioneros, un particular, a dictar un retiro a 15 ejercitantes. 15 ejercitantes, todos los retiros así. Y nosotros, y siempre había como una inquietud, pero ¿por qué Bogotá no crece en número de personas para los retiros? Si es una ciudad que es 4 veces más grande que Medellín. Y es una ciudad que también estaba llena, por ejemplo, Lazos comenzó con mucha gente de Oriente. Y entonces los de Oriente, Granada, Santuario, llevaban a toda la familia, los amigos. El de Oriente, como es así metido, y no le preguntaba para retiro, no, ya tiene la boleta, ya lo espero, usted verá. Como a las malas. Y había un poco de gente de Oriente, entonces, y nada que arrancaba Bogotá, y nada que arrancaba Bogotá. Hasta que cierto día, Carlos Hernández, que era el director en aquella época, en una asamblea que estábamos, le dijo a Rodrigo, Rodrigo, ¿cuándo vamos a hacer la consagración a la Virgen a la gente de Bogotá? Entonces Rodrigo le dijo, ¿cómo así, hermano? Rodrigo, es que nosotros no nos hemos consagrado, nosotros nos hemos preparado como 2 o 3 veces y nunca hemos hecho la consagración. Y Rodrigo les dijo, ¿se dan cuenta por qué no llevan gente a los retiros? Muchachos, salieron de esa reunión de una a hacer la ceremonia e inmediatamente comenzaron a llenarse en los retiros de 15 a 100 personas. Inmediatamente. Tanto que Bogotá es una ciudad que es casi más grande que Medellín en este momento en cuanto a lazos. En Bogotá, no solamente por la distancia, sino por la cantidad también, ya está repartido en Bogotá Norte, Bogotá Sur, y creo que va creciendo de más localidades, porque va creciendo y hace mucho apostolado. En fin, muchachos, se consagraron a la Virgen María e inmediatamente se comenzaron a ver ¿qué? Los frutos. Entonces, lógicamente, para nosotros la consagración es sumamente importante, pero no solamente por los frutos, sino porque es la raíz fundamental de nuestra espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es como una forma de vida, y eso es muy importante entenderlo, porque el Santo Rosario es una devoción a la Santísima Virgen María. La consagración no es otra devoción. ¿La entendieron o no? La consagración no es otra devoción, porque la consagración es una forma de vida, es un estilo donde nosotros buscamos ser como María o como Jesús. Entonces, por eso cuando uno, hay mucha gente que dice, no, yo me consagré a la Virgen María cuando era niño. No, pues todos nos consagramos así de manera devocional. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos. Pero cuando nosotros decimos que es la consagración de San Luis María Griñón de Montfort, que se titula A Jesús por María, no es una devoción que se hace todos los días, una oración. ¿Cómo será esto de importante? ¿Cómo será esto que cuando nosotros vamos a aprobar una persona para que se consagre a la Virgen María, la persona debe estar en gracia de Dios? Por lo mismo. ¿Por qué? Porque es un estado de vida. Es un estado de vida permanente en la gracia del Señor. Yo quiero leerles hoy un mensaje de la Virgen María muy lindo que me encontré. Sobre lo que es la consagración a la Virgen María. Van a escucharlo, es increíble. 25 de marzo de 1984. Fiesta de la Anunciación de María Santísima. Pido a todos la consagración. Contemplad el momento inefable de la Anunciación, cuando el arcángel Gabriel, enviado por Dios, recibe mi sí para realizar el eterno designio de redención
y el gran misterio de la encarnación del Verbo en mi seno virginal. Y comprenderéis entonces el por qué os pido consagraros a mi corazón inmaculado. Sí, yo misma he manifestado mi voluntad en Fátima, cuando me aparecí en 1917. Se la he pedido repetidas veces a mi hija Sor Lucía, que se encuentra aún sobre la tierra, para cumplir esta misión que le he confiado. En estos años la he pedido insistentemente a través del mensaje confiado a mi movimiento sacerdotal. Hoy pido de nuevo a todos la consagración a mi corazón inmaculado. Voy a abreviar una parte, bueno, voy a leer todo mejor. No, iba a abreviar, pero como que no se puede. La pido ante todo al Papa Juan Pablo II, mi primer hijo predilecto, que con ocasión de esta fiesta la realiza de manera solemne, después de haber escrito a los obispos del mundo para que la hagan en unión con él. Por desgracia, la invitación no ha sido acogida por todos los obispos. Especiales circunstancias no le han permitido todavía consagrarme expresamente a Rusia, como repetidamente he pedido. Como ya os he dicho, esta consagración me será hecha cuando ya estén en vías de realización sangrientos acontecimientos. Bendigo ese valeroso acto de mi Papa, que ha querido consagrar al mundo y todas las naciones a mi corazón inmaculado. Lo acojo con amor y gratitud, y por él prometo intervenir para abreviar mucho las horas de purificación y para hacer menos dura la prueba. Repito, que a través de la consagración o de ese acto, prometo intervenir para abreviar mucho las horas de purificación y para hacer menos dura la prueba. Pero pido también esta consagración a todos los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos y a todos los fieles. Esta es la hora en que toda la iglesia se debe recoger en el seguro refugio de mi corazón inmaculado. Mucha atención a lo que sigue, que acá es lo que dice la Virgen. ¿Por qué os pido la consagración? Y empieza a explicar. Cuando se consagra una cosa, se la sustrae a todo uso profano para destinarla solo al uso sagrado. Así sucede con un objeto cuando se le destina al culto divino. Por ejemplo, un vaso sagrado, un cáliz. Un cáliz se consagra, se utiliza en la consagración y cuando se deje de utilizar, lo ideal es ¿qué? Fundirlo. No se puede utilizar para nada más, porque es algo sagrado. ¿Sí cogieron el concepto? No. Muy importante. Pero puede serlo también una persona. Cuando Dios la llama a rendirle un culto perfecto, comprended, por tanto, cómo el verdadero acto de vuestra consagración fue el del bautismo. Con este sacramento, instituido por Jesucristo, se os comunicó la gracia, que os injerta en un orden de vida superior al vuestro, esto es, en el orden sobrenatural. Participáis así de la naturaleza divina. Entráis en una comunión de amor con Dios y vuestras acciones tienen por esto un nuevo valor que supera el de vuestra naturaleza, porque tienen un verdadero valor divino. ¿Increíble es otro concepto? No. Vamos despacio. Primero, cuando se consagra una cosa, se consagra para que se utilice para lo sagrado y se deje de utilizar en lo que, en lo profano. Segundo, dice la Virgen María que la consagración, o que nosotros ya estamos consagrados por el sacramento de ¿qué? Del bautismo.
donde se nos da la gracia santificante, y a través de la gracia santificante, uno en gracia de Dios recoge estas sillas y es un acto divino. Uno en gracia de Dios barre acá, no sé, el salón, y es un acto ¿qué? Divino. Entonces es un acto divino. Dice la Virgen María, la consagración es ¿qué? La renovación de ¿qué? Como del bautismo, de esos compromisos. Bueno, sigamos. Después del bautismo, estáis ya ordenados a la perfecta glorificación de la Santísima Trinidad y consagrados a vivir en el amor del Padre, en la imitación del Hijo y en la plena comunión con el Espíritu Santo. Cuando os pido la consagración a mi corazón inmaculado, es para haceros comprender que debéis entregaros completamente a mí de manera total y perenne, para que pueda disponer de vosotros según la voluntad de Dios. Debéis entregaros de modo completo, dándomelo todo. No debéis entregarme algo y retener todavía alguna cosa para vosotros. Debéis ser verdadera y solamente del todo mío. Y luego os debéis entregar a mí, no un día sí y otro no, o por un periodo de tiempo. Me perdí. Hasta que vosotros queráis. Oigan esto que va tan impresionante. Voy a leer que es que me enredé. Debéis entregaros de modo completo, dándomelo todo. No debéis entregarme algo y retener todavía alguna cosa para vosotros. Debéis ser verdaderamente y solamente del todo míos. Y luego os debéis entregar a mí, no un día sí o un día no, o por un periodo de tiempo hasta que vosotros queráis, sino para siempre. Misioneros, hombre, es que me casé, misionero, siempre. Hombre, es que tengo muchos hijos, misionero, siempre. Lógicamente cada uno pues va siendo misionero en la medida se va pudiendo entregar, pero siempre. Entonces, muchachos, miren, nosotros no podemos decir, no, es que ya, yo como que no quiero ser misionero ya. Uno no puede. Por eso Rodri dice una frase que un misionero nunca dice no. Nunca dice no. Uno no puede decir no. Hombre, que me pusieron más compromiso, que me colocaron la camiseta comprometido. A trabajar más. Aunque a veces pareciera. Y qué pena decirlo y me disculpan los comprometidos. Entonces, también va para los consagrados. Como que nos colocan la camiseta de comprometidos y de consagrados y pareciera que se nos olvidara que somos misioneros. Pero pareciera que se nos olvidara que implica un compromiso más. O sea, una reunión general, un retiro, siempre deben estar más llenos de comprometidos, de consagrados, que de cualquier otra camiseta. Nosotros somos misioneros siempre. La Virgen lo está diciendo. Es que lo bonito de esto es que no lo estoy predicando yo, es que yo le estoy haciendo lo que ella me dice. Bueno, lo que yo leo. Ay, es que David le habla a la Virgen, que yo no sé qué. Sí, pero a través del Padre Goy. Entonces, no un día sí y otro no, o por un periodo de tiempo, ni siquiera por un periodo de tiempo. ¿Sabe cuál debe ser el lema de un misionero de lazos de amor mariano? Morir con la camiseta puesta. Ese debe ser el lema de nosotros. ¿Quién como Dios? ¿Cómo debéis vivir vuestra consagración? Dice la Virgen. ¿Cómo debéis vivir vuestra consagración? Se me olvidó una partecita, me salté, la voy a leer. Después de que no es por un tiempo, sino toda la vida, dice, es para subrayar este importante aspecto de completa
y duradera pertenencia a mí, vuestra Madre Celeste, el porque yo os pido la consagración a mi corazón inmaculado. ¿Cómo debéis vivir vuestra consagración? Tranquilos. Si meditáis el inefable misterio que hoy recuerda la Iglesia, comprenderéis cómo debe vivirse la consagración que os he pedido. El Verbo del Padre, por amor, se me ha confiado completamente. Después de mi sí, descendió del cielo a mi seno virginal. Se me ha confiado en su divinidad. El Verbo eterno, la segunda persona de la Santísima Trinidad, después de la encarnación, se ha escondido y recogido en la pequeña morada, milagrosamente preparada por el Espíritu Santo de mi seno virginal. Se me ha confiado en su humanidad de manera tan profunda como cualquier otro hijo se confía a su madre, de la que todo lo espera: sangre, carne, respiración, alimento y amor para crecer cada día en su seno y luego, después del nacimiento, cada año crecer siempre junto a su madre. Qué bonito eso, ¿no? Por esto, así como soy la madre de la encarnación, así también soy la madre de la redención, que tuvo aquí su admirable comienzo. Vedme aquí, por ello, íntimamente asociada a mi Hijo Jesús. Colaboro con él en la obra de salvación durante su infancia, adolescencia y sus 30 años de vida oculta en Nazaret y su ministerio público, durante su dolorosa pasión hasta su cruz, donde ofrezco y sufro con él, y recojo sus últimas palabras de amor y de dolor, con las cuales me da como verdadera madre a toda la humanidad. Escuchen eso tan bonito que viene. Hijos predilectos, llamados a imitar en todo a Jesús, porque sois sus ministros o misioneros, imitadlo también en esta su total entrega a la Madre Celeste. Por esto os pido que os entreguéis a mí con vuestra consagración. Podré ser así para vosotros, madre atenta e interesada en haceros crecer en el designio de Dios, para realizar en vuestra vida el gran don del sacerdocio, al que habéis sido llamados. Os llevaré cada día a una mejor imitación de Jesús, que debe ser vuestro único modelo y vuestro mayor y único amor. Seréis sus verdaderos instrumentos, fieles colaboradores de su redención. Hoy esto es necesario para la salvación de toda la humanidad, tan enferma y tan alejada de Dios y de la Iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué tal? ¿Increíble o no? Y me faltó media página y corto ahí porque ya es muy tarde. Pero sencillamente les quiero dejar un mensaje muy cortico, muchachos. Miren, cuando uno busca devoción en el diccionario, la verdad, si no estoy mal, ya entré como en duda. Pero si no estoy mal, la palabra devoción lleva como a imitación. Imitación. Por eso la verdadera devoción a la Virgen María no es tanto hacer una oración, una novenita. Hoy comienza la novena del Espíritu Santo. Todos en la casa a hacer la hora, listo, si no la hemos hecho. Entonces, resulta y sucede que la devoción a la Virgen María no es simplemente un acto de devoción, una novena más. Rezar un santo rosario ahí, una repetición de palabras, no. La devoción a la Virgen María por excelencia es una devoción de imitación. Es más, cuando uno mira el Santo Rosario, ¿usted algún día se han preguntado uno para qué reza el rosario? ¿Por qué son 10 Ave María? ¿Se han preguntado algún día? ¿Saben por qué son 10 Ave Marías por cada misterio? Las 10 Ave Marías no es que signifique el número de yo no sé qué o tal cosa, no. Las 10 Ave Marías simplemente es el tiempo que debe durar la meditación. Uno muchas veces medita el comienzo del misterio y no medita el resto. Muchachos, el Santo Rosario es una oración de
meditación por excelencia. ¿Y por qué? ¿Y qué meditamos? Los misterios de la vida de Cristo. ¿Y para qué los meditamos? Para mirar y comprender cómo se vive. Entonces uno al final de cada rosario debería de tener una meta para trabajar en la vida, una forma de ser. Ese es el fruto verdadero del rosario. Ese es el fruto. Y por eso nos lo reza todos los días. Y por eso son que misterios gozosos. Entonces, claro, la pequeñez, la humildad, la sencillez, el sometimiento, la obediencia. Uno mira los misterios de dolor, el sufrimiento, el abandono en las manos del Padre, el hecho de ofrecer los ataques, las injurias, los desprecios. O sea que uno podría colocar de terapia, ojo, terapia. Cuando a usted lo estén persiguiendo, medite los misterios dolorosos. Cuando la cruz se pone pesada, medite, porque cuando uno mira, y es que Jesús la cargó, y es que Jesús no se negó, entonces claro, eso lo motiva a uno a decir, ¿cómo lo voy a negar yo? ¿Cómo me voy a privar de este sufrimiento? ¿Cómo no lo voy a ofrecer? Pero, eso es el Santo Rosario, la consagración a la Santísima Virgen María sí que nos debe llevar a vivir intensamente la imitación de la Virgen María y lógicamente más perfectamente del Señor Jesús. Miren, la consagración se compone de 4 cosas: el espíritu del mundo, el conocimiento de sí mismo, el conocimiento de María y el conocimiento de Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Es así o no? Sí. Llevo como 8 años sin dictar una consagración, más perdido que embolatado. Pero esa es la consagración: espíritu del mundo, conocimiento de sí mismo, de María y de Jesucristo. ¿Saben qué? Es increíble que el proceso de un misionero son esos 4 pasos. Ahí están. Espíritu del mundo, claro. Entonces en la consagración uno estudia el espíritu del mundo y uno comienza a llenarse de argumentos de por qué uno debe renunciar al mundo, de por qué uno no se debe dejar fascinar por todo lo que el mundo le pone a uno. Ahí es cuando uno entiende cómo el pecado, aunque aparentemente es bueno, en el fondo ¿qué? Nos hace daño, nos destruye, cómo nos engaña. Uno conoce todo el espíritu del mundo. El primer proceso que nosotros tenemos para ser misioneros es comenzando ¿a qué? A alejarnos del mundo. Miren, nosotros para ser misioneros, la primera tarea que tenemos es alejarnos del mundo. Yo les aseguro que cuando uno entra en las famosas crisis de misioneros, cuando uno entra en las tibiezas espirituales, cuando uno entra comienza a pensar, estoy cansado, no quiero seguir en lazos, cuando uno empieza a sentir como aburrimiento de participar de una actividad, de pronto que lo invitan a uno a un retiro y el corazón no se le mueve como que yo quiero ir a servir, con toda seguridad, es porque el espíritu mundano nos está invadiendo nuevamente. O sea, es porque nosotros empezamos a darle cabida al mundo en nosotros y entonces empezamos ¿qué? Como a arrastrar al Señor, a arrastrarlo. El mundo entra y el Señor sale. Entonces cuando uno se decide a ser misionero, lo primero que uno debe hacer es ¿qué? Renunciar al espíritu del mundo. Es lo primero. Empezar a tener ese ¿qué? Proceso de conversión. De conversión. Por eso es que nosotros en Lazo somos como muy exigentes en muchas cosas. Pero no es porque Lazo sea exigente, es que la consagración nos lo pide. Cuando uno, por ejemplo, habla del tema, digamos, de las discotecas. Hombre, puede que una persona entre a una discoteca y no peque. Pero es cuando nosotros como misioneros decimos, eso es del espíritu ¿de qué? Del mundo. Entonces yo no voy a una discoteca como misionero. Yo no entro a un bar como misionero. Ahí es cuando uno empieza a decir, por ejemplo, el tema del estadio. Hombre, usted puede ir al estadio y puede que no peque, porque también se puede pecar si insulta al árbitro. Y si es bien malo, ahí sí que, mejor dicho. También se puede pecar. O de pronto, bueno, no sé, haciendo cosas, cantos, bueno, en fin, lo que sea. Pero muchachos,
Cuando uno entiende que el tema del estadio es de un espíritu mundano y cuando uno como misionero dice, yo al estadio no voy. Cuando uno de pronto decide en la vida, por ejemplo, dejar el trago, dejar la cerveza, dejar el licor, dejar todo eso, uno dice, yo no participo de eso, ni siquiera me tomo una cerveza. Y puede que no sea pecado. Y digo puede porque para algunos puede que sí sea pecado. Pero cuando yo tomo la decisión de no tomarme una cerveza, es porque yo digo, eso es del espíritu mundano, no me quiero contaminar del espíritu mundano. La consagración me pide abandonar ese espíritu mundano. Cada uno, muchachos, oigan, cada uno debe identificar qué cosas son mundanas en su vida. Cada uno de nosotros, eso es clave. Pero hay un segundo aspecto que hemos venido trabajando últimamente y que queremos darle duro, de verdad durísimo, es el conocimiento de sí mismo. ¿Saben qué es el conocimiento de sí mismo en la vida de un misionero? La sanación de la vida pasada. La sanación de lo que ha sido precisamente ¿qué? Esa vida mundana. Ya no es simplemente renunciar al mundo, no, hay que dar un paso más, sanarnos, liberarnos, empezar a transformar nuestro corazón, como lo hablábamos de pronto el primer día, ¿se acuerdan la primera reunión que hicimos del ejemplo de la naranja, que si se exprime sale limón, ¿se acordaban? Entonces, si nosotros empezamos a trabajar en nuestra vida espiritual, en nosotros mismos, hacia adentro, o sea, siendo discípulos que necesitamos del Señor para transformarnos, vamos a trabajar ese segundo aspecto de la consagración. O sea que el conocimiento de nosotros mismos implica, por ejemplo, estamos trabajando las virtudes. Ojo, entonces, ¿cómo estoy yo en la humildad? El conocimiento de sí mismo es el que nosotros debemos trabajar cuando hablamos de trabajar ¿qué? En la vida de virtud. Cuando hablamos de trabajar en la vida, por ejemplo, la coherencia de nuestra vida. Empezar a sanarnos totalmente. Entonces, claro, el misionero, cero odios. Claro, el misionero trabajando y luchando por vivir ¿qué? La humildad, la pureza. Es lo que hablábamos, mire que todo esto como que se va como configurando. Por ejemplo, la sinceridad en los acompañamientos, sumamente importante, porque nosotros, y vamos a empezar a trabajar fuertemente en eso, tuvimos una reunión esta semana, donde vamos a trabajar fuertemente en la sanación de las personas, de los misioneros. Vamos a trabajar e investigar a profundidad la vida de los misioneros, no solamente la vida de oración, sino la vida laboral, la vida familiar, la vida económica. Mejor dicho, el que no le vaya bien, le va a empezar a ir bien con la ayuda del Señor. Empezar a trabajar en eso. Porque, ¿qué pasa? Nos vamos encontrando en la comunidad con misioneros que va pasando el tiempo y nunca avanzan espiritualmente, y es porque nunca han podido sanar el corazón, por X o Y motivo. Hay muchos aspectos. Entonces, empezar a trabajar eso, el conocimiento. ¿Por qué? Sucede como cuando... Ustedes conocen la historia que la otra vez había un señor por allá en una isla y entonces estaba en una isla y salió en medio de la noche, se iba a devolver como para su casa, se montó en su barca y empezó a remar y dele, y reme, y reme, y reme. Y entonces ya estaba como medio amaneciendo y él se daba cuenta que estaba amaneciendo y no había avanzado. Cuando miró para atrás era que el bote estaba amarrado. Y eso, muchachos y muchachas, muchachas y muchachos, es lo que nos pasa a veces a nosotros en la vida espiritual. Cuando no hemos sanado heridas del pasado, momentos difíciles, situaciones, vacíos, nosotros remamos, o sea, pero es que David, yo rezo, y yo rezo, y yo rezo, y yo rezo, pero hay una herida. Estamos amarrados, podemos luchar lo que sea, pero estamos amarrados. Entonces hay que desamarrarnos, hay que desatarnos, hay que ir a buscar eso. Y ese es el conocimiento de nosotros mismos. ¿Para qué? Cuando nosotros logremos la renuncia al mundo, cuando nosotros logremos el conocernos a nosotros, sanarnos con la ayuda del Señor, lograr liberarnos de toda esa atadura del pecado, vamos a lograr algo que deseamos, que anhelamos y que aún no logramos: la unión con María.
Ustedes saben, yo sé que a todos, y si yo le pido a los que estamos acá que levanten la mano, si yo les pido, no lo vamos a hacer. ¿Quiénes han tenido dificultades para vivir la semana del alma? Me atrevo a asegurar que todos levantamos la mano. ¿Y saben qué? Eso no puede ser normal, menos en misioneros. Si yo le pregunto a un grupo de personas que no son misioneros, que no llevan un proceso en la comunidad, que me levanten la mano si yo les digo recen una semana y no hagan ninguna actividad, que levanten la mano todos es normal, pero que la levanten la mano un grupo de misioneros, eso no puede ser normal. ¿Y saben por qué a nosotros nos cuesta unirnos con María? ¿Y saben por qué a nosotros nos cuesta, viene el cuarto punto, unirnos con Jesús que va unido? ¿Saben por qué nos cuesta hacer intimidad? ¿Saben por qué nos cuesta vivir la semana del alma? Porque nos falta todavía dejar a un lado lo mundano y sanar el corazón. Porque cuando uno no tiene sano el corazón, todavía no está preparado para encontrarse con el Señor. Eso es lo que predicamos en los retiros, ¿o no? Le decimos a la gente en la dinámica de la fogata o la amparata, ¿qué le decimos a la gente? Vamos a sanar el corazón, ¿por qué? Porque si no perdonamos, no tenemos un encuentro serio con el Señor. Entonces, misioneros, miren, la consagración hay que aplicarla en todos los ámbitos de nuestra vida. En todos los ámbitos de nuestra vida. O sea, ¿cómo vivir con Jesús? ¿Cómo vivir con María? Por ejemplo, en el ámbito familiar. ¿Cómo vivir con Jesús y con María en el ámbito laboral? ¿Cómo vivir con Jesús y con María en el ámbito de comunidad? ¿Cómo vivir con María y con Jesús en el ámbito, llamémoslo así, civil? Entonces empecemos con el ámbito familiar. Uno se encuentra, pues como uno dicta San Lorenzo, van entrando muchas personas nuevas a la comunidad y todos tenemos que llevar un proceso bien bonito. Pero me ha tocado encontrarme, por ejemplo, con muchos, me tocó un caso hace tiempos con un señor, cuando le fui a hacer la entrevista, yo le pregunté por la familia. Yo me imaginé que era casado. Entonces yo me pregunté, bueno, mire, y yo le dije a él, bueno, ¿y tu familia qué? No, pues mi familia, no, muy bien, muy bien. ¿Te apoyan en la decisión de ser misionero? Sí, ellos me apoyan. Bueno, pero ¿vienen a lazos? No. Bueno, pero vos, ¿cuándo? Yo lo veía todos los días en lazos y yo le pregunté, venga, pero ¿usted cuándo comparte con la familia? No, pues, o sea, usted, vamos a misa juntos los domingos. Entonces, yo le empecé como a preguntar y al final, pues no quiero entrar como más cosas pues, en este caso, pero al final yo le decía, el hombre tenía muchas ganas de ser misionero. Muchas ganas. Y entonces, unos ánimos impresionantes, pero digamos que yo haciéndole la entrevista me di cuenta de una cosa, misionero solo. Me explico. O sea, no le importaba la familia, ni las hijas en la edad que estaban o los hijos. Simplemente quería ser misionero. Simplemente quería ser misionero. Entonces yo le dije, venga, pero vamos despacio. Vaya, evalúe su ámbito familiar. ¿Y por qué hablo esto? Porque muchachos, nosotros tenemos que ser coherentes en nuestra familia. Lógicamente, no quiere decir, hombre, es que mi papá no me apoya mucho en las cosas de lazos. Habrá que preguntarnos por qué no nos apoya. Si es porque de pronto en el tema espiritual, nada que ver, o le da miedo que te vayas de sacerdote o de monjita, o será porque de pronto aún no somos suficiente testimonio en la casa para decir que somos misioneros. Puede ser una situación. Queridos padres de familia, cuando de pronto sus hijos no quieran ser misioneros,
es un tema para uno cuestionarse. ¿Por qué mis hijos no quieren ser misioneros? Si esto es tan bonito. Cada uno tendrá que evaluar. En el ámbito familiar, si yo soy casado, ¿soy misionero con mi esposa? ¿O participo de muchas actividades y mi esposa, o todo lo contrario, o viceversa, o mi esposo no participa de nada? ¿Por qué será? ¿Será porque nunca cuento con ella, nunca cuento con él? Pues hay muchas cosas por evaluar en el ámbito familiar. ¿Cómo es la relación? A veces, de pronto somos luz en la calle y oscuridad en la casa. Es para evaluar nuestra vida. Entonces uno preguntarse, y por eso los misterios, ¿cómo era María? ¿Cómo era Jesús? ¿Cuál era la forma de ellos de tratarse, de hablarse, de amarse? En el ámbito laboral, va a tocar el bolsillo. Yo le pague. ¿Cómo estamos en el ámbito laboral, misioneros? Preguntémonos si estamos viviendo la consagración en el ámbito laboral. Por ejemplo, ¿usted como misionero paga impuestos? O de pronto usted de los que dice, no, pero es que dice la ley que es salarios justos. Y en este país todos los salarios son injustos. Entonces yo no pago nada. Ojo. Diferente que usted diga, y me atrevo a decirlo, hombre, yo no soy capaz de pagar todos los impuestos que me piden, estoy trabajando por cada día legalizarme, pero estamos trabajando en eso. Porque de lo contrario hay que cuestionarnos. Cosas como esas, para que tengamos en cuenta, son cosas que con toda seguridad impiden que nosotros tengamos un encuentro fuerte con el Señor. O por ejemplo, es que yo trabajo y donde trabajo me dicen que diga mentiras. Ojo, nosotros no podemos decir mentiras, ni como misioneros, y mucho menos como consagrados a la Virgen María. Ni mucho menos. Porque, ¿dónde está la coherencia? En la vida laboral. Ojo, como misioneros, en nuestra vida laboral, yo les pregunto, para que cada uno de nosotros se cuestione, ¿soy responsable en mi trabajo? ¿O soy de los que se mantiene pegado del WhatsApp todo el día respondiendo a mensajes de la comunidad? Que llega el jefe y le pregunta, ¿qué está haciendo? Nadie como yo, no, estaba respondiendo un WhatsApp de la comunidad, o sea que yo soy misionero jefe, y yo le dije a usted que yo era misionero. No, hay tiempo para cada cosa, para el trabajo, para la evangelización, el testimonio de vida. Tenemos que ir cambiando esa mentalidad. Yo no sé, pues hace tiempo que no escucho la palabra o la frase, pero anteriormente se escuchaba mucho de personas que decían, especialmente del hueco, yo misioneros no vuelvo a contratar. Oiga, yo misioneros no vuelvo a contratar. ¿Eso deja mucho que decir o no? Entonces, ¿cómo vivimos la consagración en la vida laboral? ¿Robo tiempo de mi trabajo? En la vida, no sé, como misionero, en la vida de misionero, estoy siendo coherente, o sea, soy una persona que ora. En pocas palabras, como misionero, un consagrado a la Virgen María debe ser un enamorado de Jesús. Y uno debía preguntarse, ¿estoy enamorado de Jesús? Es una pregunta constante que uno se debía hacer. Estoy enamorado de Jesús. En fin, miren, hay muchas cosas que el tiempo no nos da por hablar. Pero yo quiero invitar a los misioneros. Viene una semana del alma. Primero, que sea un reto para poder ir a vivir con María esta semana del alma. Segundo, que sea una semana del alma donde evaluemos cómo estamos viviendo nuestra consagración en cada uno de esos ámbitos. Se me olvidó uno sencillo, breve. El aspecto, por ejemplo, civil. Si yo tengo moto, no me importa tirarme en contravía por cualquier parte. No me importa tirarme los semáforos en rojo. Pero lo lindo es que la moto en la parte de atrás dice ¿quién como Dios? Así es.
cómo estamos viviendo esa parte civil, las normas de tránsito, o sea, todas esas cosas. Muchachos, ¿saben qué? La santidad no es difícil. La santidad es muy fácil. Lo que pasa es que me complica. La santidad, viva todos los días esas cositas, esos detalles, como María, como Jesús, y arranque a trabajar. Y ya estamos trabajando en santidad. Pero si de pronto nosotros no hemos podido, hable. Venga, es que yo no he podido con ese tema de las normas de tránsito. Venga al acompañante. Venga, lo que pasa es que imagínense que yo en el trabajo, a mí me exigen que falsifique tal cosa. ¿Usted qué me dice? Renuncie. O dígale a su jefe, jefe, la verdad, yo le agradezco por el trabajo. Si me puede dar otro puestico, le agradezco. Pero acá donde me toca mentir, donde me toca falsificar, yo en eso no trabajo. O sea, uno tiene que empezar a trabajar en eso. Misioneros, si somos jefes, pagamos el sueldo como debe ser a nuestros empleados, la seguridad social. Ojo, es que hay cosas de la vida cotidiana que a veces se nos olvidan. Esto es escandaloso, pero es que es la realidad. A nosotros nos ha pasado hablar con misioneros, lógicamente matrimonios, que utilizan condón. Entonces uno dice, miren, uno siempre como que se cuestiona en esos aspectos y uno dice, pero hombre, es que es lo que predicamos constantemente, ¿o no? ¿Sí o no? Es lo que predicamos constantemente. Es que nosotros, si hay personas que odian el condón, nosotros. ¿Cómo puede haber un misionero que diga, yo utilizo condón? Pues, o sea, estos son aspectos, muchachos, que cada uno tiene que evaluar y decir, hombre, verdaderamente estamos viviendo la consagración a la Virgen María. Yo les aseguro, si nosotros empezamos a trabajar cada uno de estos aspectos de nuestra vida, les aseguro que nuestra vida espiritual, primero, se aumenta, se duplica, se triplica. Segundo, en nuestros apostolados, ¿saben qué? Hay frutos abundantes. Es que no es normal que una consagración comience con mucha gente y termine con tan poquita. Hay que evaluarnos también a nosotros. No solamente decir que el mundo está muy mal, no. Hay que evaluarnos, primero, cómo estoy dictando la consagración, pero también algo muy importante, cómo estoy viviendo la consagración. Pero tercero, algo muy importante, cómo estoy dictándola. Porque al fin y al cabo la predicación siempre, aunque lógicamente uno no crea lo que voy a decir, no es que yo lo viva, vamos luchando, pero la predicación debe ir acompañada mucho de testimonio, porque la autoridad en la predicación la da, si no es la vivencia, por lo menos la lucha en vivir lo que se predica. Pero si nosotros caemos en el gran error de predicar y no preocuparnos ni siquiera por vivir, apague y vámonos, como se dice por ahí. Entonces yo quiero invitarlos que esta semana que celebramos esa fiesta de María Auxiliadora, en estos días que hemos ido como meditando las virtudes de la comunidad, hoy que meditamos la consagración a la Virgen María, que nos lleve como a reflexionar de cómo estamos llevando nuestra vida espiritual. Recuerden, la espiritualidad de lazos es la consagración. La consagración es la espiritualidad ¿qué dije yo? A ver, la espiritualidad de lazos es la consagración. La consagración es la vida de Jesús y de María en nosotros. Es nosotros vivir como ellos. Y eso es lo que el mundo necesita. Y eso es lo que la Virgen necesita. Y eso va a lograr que haya más frutos de conversión, de sanación, de liberación y sobre todo que nosotros estemos en un verdadero camino a la santidad. Que no nos pase como San Pablo. San Pablo decía, que no sea que yo que escribí me quede fuera de la carrera. Que no sea que nosotros que predicamos nos quedemos afuera del caminito que nos lleva al cielo. ¿Quién como Dios? Amén.